E seguindo coa tradición dos magostos, no colexio de Covadonga fixeron un mural churísimo no que participaron todos os alumnos do colexio. Laura Tobe, a ilustradora e monitora desta actividade. Contanos un poquinho en que consiste. Bueno, é como acercarles un pouco algo como o arte urbano así aos nenos, ¿no? Que parece que é algo como que sempre vemos en fachadas grandes e que é máis inaccesible, pois traerlle un pouco ao colegio e que eles experimenten como é traballar noutro soporte, e logo é unha actividade que necesita como traballar tamén moito en equipo, se somos moitos, porque hai que deixar espacio para o compañeiro, hai que poñerse de acordo quen pinta que. Entón, bueno, traballas así como varias cousiñas. E que tal se organizan? Moi ben, sí, a ver, é complicado porque a parede é máis pequena, entonces a veces digo, bueno, poñedevos de acordo a ver quen pinta que e distribúen ben o traballo. Sí. E vemos que é unha actividade cooperativa, non? Empezaron os pequeniños e xa vamos en sexto. Que tal responden? Moi ben. A ver, normalmente a partir de cuarto, así xa como que xa manejan mellor o que é a brocha e tal, entonces bastante son máis cuidadosos e así. Ben, moi ben. E o magosto como eixo principal do mural, non? Sí, queríamos facer algo pues que fora máis representativo de Ourense e non recurrir igual pues, a temas que xa son pues, como moi traballados e tal, e a temática do magosto pareceu-nos pues, moi bonita, a verdad. Nerea, tú xa pintaches? Non, aínda non. E estás lista para pintar? Sí, A ti gustache pintar? sí, moito. Que pintas tú? Comida e animais. Gustache pintar comida e animais? E escribir, Gustache máis escribir que dibuixar? sí. E que escribes? Contos imaginarios. Ah, e de que van os teus contos? Contanos algún. Pois un conto co que gañei un concurso do colexio se chamaba Chocolinda. Ah, que chulo. Aí mezclas a comida e os contos. Sí. E aí que vas pintar agora? Pois os detalles que quedan. E vos xa sodes os últimos. Cando acabedes vos xa se acaba o mural. Non sei, Pero eso ahora vai quedar aí para sempre, non? sí. Ah, bueno, despois cando xoguedes mirades o ben que o pintastes. Sí, bueno, nós somos do cole de abaixo, porque este é o de arriba. Ah, bueno, pois de vez en cuando tenes que vir ver o mural. Sí, vimos cada vez que hai así unha festa. Ah, bueno. Bueno, moi ben, no magosto, por exemplo. Sí. Alejandro, que estamos así facendo aquí? Pois un mural de unha dunha pomba con castañas. Ten algún significado? Creo que non. Solo é bonito. Sí, sí. Vale. Pero que simboliza? Pois o magosto. Ah, e tú sabes o que é o magosto? Sí, cando comes as castañas. Ah, e cando é eso? Ahora pronto, non? Sí, nesta semana. Pois vadelo a celebrar estes días? Sí. No cole. E que vades facer para celebrarlo? Pois non sei, comer. Ah, bueno, Fundamental. claro, en toda festa hai que comer, verdad? E tú vas facer algo especial, tú pola túa conta? Sí, celebraron no pobo e na miña casa. E qual é o teu pobo? Sobradelo, Xunqueira da Envía. Ah, e ali hai tradición de magosto? Sí, moita. E a ti saben as castañas, supoñemos, non? Sí, Como? bastante. A ver, é un sabor, non sei, pastoso na boca. Como che gustan? Asadas, cocidas? Asadas. E saltar a fogaeta e eso? Sí. Nerea, contanos que estamos facendo hoxe aquí. Estamos pintando un mural de un paxaro con unhas castañas. E que significa un mural? Magosto, por exemplo. Sí, Que xa é ahora pronto. sí. Vos xa empezades a celebrar o magosto así. Tú xa pintaches? Non, E que vos explicaron que vades ter que facer? que vamos a ter que facer os detalles do mural. Porque xa isto todo o que está pintado xa que non pintou. Os outros nenos dos outros cursos. Ah, vades pintando cada curso un pouquiño. Sí, creo que sí. E a vos que vos toca? Que parte vos toca? As follas? Todo o que son os detalles. Porque vos sodes os maiores, entón... Irene está lista para pintar, verdad? Sí. A ti gustache pintar? Me encanta. Sí, é que é o que máis che gusta pintar?
Animais, sobre todo. E que tipo de animales? De reales, imaginarios? Imaginarios e reais. Por exemplo, un can verde, por exemplo. Sí, Sí. sí, E o magosto gustache? sí, me encantame tamén. Tamén. Que é o que máis che gusta do magosto? Os bolos preñados. Ah, mira, tamén son importantes as castañas e os bolos preñados. Sí. E onde o celebras tú? Que vas facer para celebralo? Na miña casa, pois, iremos aos montes e recolliremos castañas e cocerémolas e asarémolas. E a comer e a cantar e a disfrutar. Eso mismo. Ariadna, tú xa pintaches? Non, E que vas pintar aí? As follas creo que che quedan. creo que sí. A ti gustache pintar? Sí, pero non se me dá moi bien. Bueno, a min tampouco, eso non pasa nada. Pero hai que dibuixar igual, verdad? Hmm, Que é o que che gusta a ti máis facer? Bailar, Estás preparada para bailar no magosto? sí. Sí. Fasnos unha demostración de ben que bailas. No. E a ti gustache o magosto? Sí, Que é o que máis che gusta do magosto? comer castañas. Bueno, é o principal, verdad, do magosto. Sin castañas non facemos nada. E pechamos o programa coa doutora Olga Fernández, que nesta ocasión nos vai explicar todos os tipos de tos que hai. Hola, queridos padres, ¿qué es lo que vemos últimamente en la consulta? Tos, tos y más tos. Y entonces aquí tenemos cómo están todos los niños hoy tosiendo y cómo se contagian unos a otros. Claro, en los colegios, en las guarderías, empiezan a toser y terminan tosiendo todos. Entonces hoy os quería hablar de la tos. ¿Qué es la tos? Pues la tos, primero os voy a decir que es un síntoma, no es una enfermedad. Entonces, es un síntoma de muchas enfermedades. La tos la pueden producir muchas enfermedades. Es la consulta más frecuente en pediatría, entre el 10 y el 20% nos consultan por tos. ¿Y qué es importante en la tos? En que es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa del organismo, porque todo lo que entra en nuestro organismo, como el polen, como los microbios, cualquier tipo de germen que entre, cualquier cuerpo extraño que pueda entrar, todo eso va a producir una mucosidad y eso va a hacer que nosotros tosamos para expulsarla. Entonces, la tos es un acto reflejo, es un acto donde expulsa el aire de una manera violenta y de una manera intensa. O sea, nosotros no podemos parar la tos. Entonces, ¿pero qué significa eso? Porque los padres vienen muy agobiados, porque el mecanismo de defensa de su organismo está funcionando y entonces así es como actúa. Dentro de la tos os voy a hablar de los distintos tipos de tos. Con respecto a la duración, ahí tenemos tres tipos. Si es una tos, llamamos tos aguda a una tos que dura menos de 3 semanas. Es una tos aguda, seca, repetitiva, de la que luego iremos hablando en los distintos sitios, y tiene unas características especiales porque suele coger sobre todo en los resfriados y suele producir como picor de garganta, cosquilleo o incluso dolor. A veces es muy continua y esto nos preocupa un poco solamente cuando al niño pues le hace que duerma peor, le influye ya en el sueño del niño o le produce cansancio, el niño está cansancio, ojeroso y le cansa esa tos. Después tenemos la tos subaguda, que sería entre 3 y 4 semanas, y después tendríamos la tos crónica, que entonces ya estaríamos hablando de más de 4 semanas, incluso pueden ser 8 semanas, porque habitualmente el niño no tose, no tose habitualmente, tose por procesos que él coge o por enfermedades que están relacionadas con la tos. Pero eso es lo que tenemos que nosotros que mirar, por qué tose el niño, qué tipo de tos que es y qué debemos de hacer ante eso. Entonces, ahora vamos a hablar también de la tos según el sonido de la tos, porque las toses tienen bastantes sonidos. Y os quería hacer como un pequeño recuento para que vosotros también sepáis distinguirla. Tenemos por un lado una tos ronca, que yo hablé el otro día de ella, que es la tos de la laringitis. Entonces es una tos ronca, es una tos perruna, es una tos como el alarido de una foca
que los despierta por la noche, a veces con un ronquido que es un estridor. Yo os dije por la inflamación que se produce en la laringe, en las cuerdas vocales, se estrecha, entonces produce un ruido que es un estridor que preocupa mucho a los padres. Entonces, ese tipo de tos, que sepáis que corresponde a una laringitis. Después también tenemos otro tipo de tos que es una tos, vamos a ver, sobre todo es en los niños pequeños, normalmente no existen vacunas, están vacunados, que es la tos de la tosferina. Entonces es una tos convulsa, es una tos que produce un gallo, es una tos intensa, en accesos. A veces el ataque de tos puede durar más de 1 minuto. El niño casi entre un acceso de tos y otro no lo deja respirar, con lo cual se pone la cara roja, el niño parece que no respira, incluso si le cuesta respirar entre un acceso y otro, se pone alrededor de los labios, se pone azulado. Entonces la tos que está producida por la Bordetella pertussis, que es la bacteria que lo produce, es una enfermedad infecciosa que necesita tratamiento antibiótico, porque las demás no, y ahí tenemos que tratarla. Después, otra de las enfermedades también ruidosas que tenemos, vamos a pasar a cuando un niño se atraganta y produce un atragantamiento. Entonces, de repente es una tos muy fuerte, muy ronca, que el niño lo hace toser en excesos continuamente. ¿Cuánto debemos de sospechar esa tos? Pues cuando de repente el niño está perfectamente, está jugando y de repente vemos que el niño empieza a toser sin más ni más. Y tenemos que pensar que si tragó, si había por ahí, pues imagínate, pipas, pues a ver si se tomó una pipa, o cualquier fruto seco, que ya siempre decimos que todo eso no se puede tomar en menores de 5 años, pero bueno, puede estar por ahí despistado, lo puede tomar y lo puede aspirar, y es lo que produce esta tos, o algún juguete pequeñito que haya cogido de algún hermano. Entonces, atentos siempre a la tos de atragantamiento. Entonces, estas digamos que son las toses como más fuertes y más llamativas. Después, con respecto a otro tipo de tos que también tiene sus ruidos, serían las toses sibilantes. Cuando nosotros en el niño le oímos un pitido, un silbido, son toses secas, y esas son siempre de vías respiratorias bajas. Hay una infección, una inflamación de la vía respiratoria, y entonces se produce moco, se estrechan las vías aéreas y al salir el aire, al expirar, pues es cuando se produce ese pitido o ese silbido. Esto es muy típico del asma, por ejemplo, que el asma es una tos seca al principio que produce este silbido, que los niños muchas veces, ya si son un poco mayorcitos, ya saben que es un precursor del asma, el tipo de tos. Uy, voy a tener un ataque de asma porque ya empiezo con esta tos, a ver si va a desencadenar una crisis asmática. Y después, bueno, ¿qué pasa con este tipo de tos? Que en principio es muy seca, luego a veces si hay una infección de vías respiratorias se puede complicar y pasaría a una tos húmeda. Porque antes también me olvidé de explicaros lo de la tos húmeda, que es la tos productiva, que ya voy a comentarla ahora, porque teníamos una tos seca y tenemos una tos productiva. La tos productiva que se produce por las secreciones que nosotros tenemos, las secreciones que los gérmenes que entran, ya las vías respiratorias están húmedas, son infecciones que van desde la boca hasta los pulmones, todo el tracto de vía aérea tiene una mucosa que con la inflamación y con la infección va a aumentar las secreciones y la tos, ¿qué va a hacer? Expulsarlas, gracias a que tenemos ese mecanismo de tos, si no nos encharcaríamos y no podríamos expulsarlas ni echarlas. Aquí sí que es muy importante el agua, el que beban mucho, porque el agua sí que fluidifica mucho las mucosas, fluidifica mucho las flemas, el moco, y hidrata mucho las mucosas, que necesitan estar muy hidratadas, porque eso va a evitar que tengan tanta tos. Y después, más tipos de tos con respecto a lo que estamos hablando de las sibilancias, pues sería el asma, sería la bronquiolitis, que la bronquiolitis empieza con una tos más espasmódica y luego pasa a un tipo de tos más húmeda,
y con pitos también al final, incluso con dificultad respiratoria. Después tendríamos las toses de bronquitis y las toses de neumonías, siempre de vías aéreas inferiores. Luego ya rápidamente os voy a decir simplemente dos o tres tipos de tos que también hay que tener en cuenta, que es la tos y los vómitos. Las mamás me dicen, ¿y por qué vomita? Bueno, pues vomita porque el estómago se llena de secreciones que traga, y entonces a partir de ahí el niño las va a vomitar. Yo siempre digo, es bueno que las eche, que quede todo limpio, y a partir de ahí va a comer. Muchas veces me dicen, ¿y por qué no come? Porque deglute, el niño deglute todo, igual que el bebé. El bebé, todas las secreciones que tiene, es como que las deshace y las traga. Entonces en algún momento el estómago se llena tiene sensación de saciedad porque el estómago está lleno de flemas, y lo mejor que puede hacer es echarlas y vomitarlas. Después también tenemos la de la sinusitis. ¿Cuál es la de la sinusitis? Pues aquí tenemos dos agujeritos, que en los niños menores de 6 años solo tienen estos 2 agujeritos. Si fueran los niños mayores también tendrían aquellos agujeritos que son los senos paranasales y los senos maxilares. Pues en los senos maxilares se acumula mucha mucosidad, y entonces esta mucosidad lo que hace es que producen un goteo posterior, que al estar el niño acostado, entonces hablamos de una tos nocturna, que me preguntan mucho los padres, ¿por qué tose por la noche? Porque hace ese goteo posterior, la garganta se llena de flema y al estar acostado le da ataques de tos. Por eso recomendamos siempre que esté semi incorporado para que eso fluidifique, baje más rápido, y también el que beba, que le ayude a beber para que ayude a tragar esas flemas. Y después yo creo que... bueno, luego tenemos la tos de resfriado, que es la más frecuente y que a veces dura mucho, porque es un resfriado tras otro resfriado. Entonces, esta es una tos seca, y es una tos seca que si el resfriado aumenta, va más y tal, muchas veces cambia también y pasa a una tos húmeda. Y yo creo que es un poquito todo lo que os dije de las toses, que simplemente ya para terminar... Bueno, para terminar, sí que os quería hablar de 2 toses más. Hoy solo hablamos de la tos aguda, no hablamos de la tos crónica, la tos persistente, que esa sería por un reflujo, sería por asma, sería por el goteo postnasal de una sinusitis crónica. Eso ya sería otro tema. Pero sí quería deciros otros 2 tipos de toses, que sería la tos psicógena, que es una tos que el niño durante el día tose, pero por la noche duerme perfectamente, se pone nervioso y tose, o el tic, que el niño tiene un tic y entonces antes de hablar pues tose. Esto es un poco el resumen. Deciros que los pediatras en general no queremos dar ningún medicamentos para la tos. Las sociedades científicas dicen que no se recomiendan ni mucolíticos, ni fluidificantes, ni nada. Desde luego la mayoría de los jarabes no se deben dar en menores de 2 años. Lo que sí está científicamente comprobado es la miel, y la miel sí que se puede dar siempre en niños mayores de 1 año, porque ya sabéis que eso no puede producir botulismo. Que beban mucho, que estén semi-incorporados en la cama. Y bueno, todas las demás preguntas al pediatra, porque el tiempo se nos acaba. Gracias. E ata aquí chegou o noso xornal escolar especial Magosto. Voltamos a semana que ven con moitas máis actividades. Pero mentres, lembra que podes enviarnos os vídeos do teu cole ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.